Luis, por ahí no paso, que ya no quiero tener más niños, así que ya le estás devolviendo a la vecina la cuna, los pañales y el carrito de bebé. Que no, Laura, que es que estoy ensayando para ponerme en situación de cara al Japón a fondo de hoy, que vamos a hablar de viajar a Japón con bebés y niños, y claro, es que hace tiempo que Eric dejó de ser tan pequeñito. Pero sí hay cosas que nunca se olvidan. Bienvenidos a Japón a fondo, El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo. patrocinado por Lexus. Experience Amazing. Bueno, el tema de hoy nos lo han pedido un montón. Pero un montón. La gran mayoría de sesiones de preguntas y respuestas, en directos, por correo, mensajes privados. Que es curioso porque cuando empezamos a hablar de viajar a Japón con niños, estábamos como un poco solos, porque lo escribimos porque nosotros habíamos viajado con Eric, y no solo a Japón, sino a muchos otros destinos, Sí. en muchos momentos de su vida, ¿no? Siendo bebé, siendo más pequeñito, siendo más niño, ahora ya adolescente. Pero durante mucho tiempo era como algo que, bueno, pues ahí está, para el que le interese, pero que parecía que caía en saco roto, ¿no? Y cada vez más está habiendo más viajeros que van con sus niños a Japón. También porque nosotros nunca nos... Igual somos más viejos que los demás, ¿quieres decir? Sí, eso lo primerísimo. Pero también es verdad que nosotros nunca nos preocupamos demasiado a la hora de viajar con Eric, ya fuera a Japón o a Estados Unidos, que viajamos mucho con él cuando era chiquitito, otras partes del mundo. Para nosotros era lo más como normal del mundo. Nosotros viajamos, pues tenemos un hijo, pues viajamos con nuestro hijo. Era como lo normal, Sí, ¿no? eso yo lo recuerdo con una compañera de trabajo en mi último trabajo en Madrid, antes de irnos a Londres, que se habían quedado embarazados, iban a tener un niño, ¿no? Y les gustaba viajar y me decía, el problema es que ahora se nos ha acabado el viajar. Y yo lo miraba y decía, pues no sé por qué. Y me decía, ¿y tú cómo lo haces? Y yo pensaba, pues no lo sé, tampoco es que me lo haya planteado mucho, ¿no? Es lo que tú dices. Tienes un hijo, pues tienes en cuenta, igual que cuando viajas, tienes en cuenta cosas que les gusta a todas las partes de los viajeros, ¿no? De ese grupo de viajeros, pues si a ti te gusta comer X cosas, o te gusta el manga o el anime, Exacto. o te gusta temas tradicionales o museos de arte, al final es tener en cuenta las necesidades y gustos Claro de que sí. cada uno de los que viajan y poco más. A ver, es verdad que cuando viajas con un niño muy chiquitito, pues bueno, se complica entre comillas un poco la gestión, ¿no? De todo. Hay algunas cosas a tener en cuenta. La logística, La quizás. logística, exacto. Pero tampoco es para tanto. Sí, quizás lo único que tienes que tener en cuenta es que, claro, cuanto más pequeño es tu hijo y más si viajas con más de uno, pues la cantidad de tiempo que te queda para visitar cosas a veces es menor, porque tienes que parar más, tienes que hacer ciertos descansos, hacer cosas para que ellos también disfruten. O bueno, depende, porque cuando son suficientemente pequeños que se pasan todo el día durmiendo, Sí, pues que al están final en puedes, o sea, simplemente vas con un cochecito y... cochecito porteo y pero y vamos, listos. pero ellos dan poca guerra. Pero yo creo que esa es un poco la primera recomendación que podemos hacer antes de ponernos en situación a hablar de esto. Un poco la primera recomendación es primero calma y después Tranquilidad. calma, tranquilidad, y luego vamos al ritmo de los peques. Y eso hay que entenderlo. Cuando uno viaja con niños, especialmente con niños ya que no son súper bebecitos, sino que a lo mejor pues ya están mucho más rato, ¿no? Pues justamente despiertos, especialmente esos niños que ya empiezan a andar, este tipo de cosas. Vamos a tener que añadir, pues lógicamente, parques o zonas donde ellos puedan corretear, donde puedan jugar. Va a ser un viaje, entre comillas, un poquito diferente, pero eso no es malo. Bueno, es lo que decimos siempre cuando hacemos directos o cuando hacemos artículos en la web o lo que sea, que lo que intentamos también es dar ideas para que cada viajero haga un viaje que sea único y personal, porque Claro. no existe un viaje para todos idéntico, ¿no? Que a veces es lo que parece que se vende desde ciertas agencias o desde ciertos viajes en grupo y esto, ¿no? Pues bueno, si tú viajas con tu hijo, es que da lo mismo que otras personas viajen con el suyo, porque los niños también son diferentes Claro. entre sí y lo que le gusta Cada al uno tuyo tiene sus necesidades. igual le gustan cosas diferentes que al tuyo. Es que, bueno, pues al final es hacer algo que os encaje a todos. A todos. Nos preguntáis mucho, muchísimo, siempre esa pregunta que se repite, ¿cuándo?
¿Cuándo viajar a Japón con vuestro hijo? Nosotros siempre os decimos, no existe una respuesta que sirva para todo el mundo. Cada familia es un mundo. En el momento en que uno siente que está preparado para hacer un viaje, ese es el momento perfecto para hacer ese viaje. Total. Esto puede ser, y es totalmente válido. Si tú dices, no, mira, yo es que necesito más tiempo, yo no me veo, no pasa nada. O sea, no os pasa presionéis tampoco. Pues hacéis otro viaje más cerca o lo que queráis. Ahora, si tú dices, no, el niño tiene 4 meses, está perfectamente, yo me encuentro bien, tengo ganas de irme a Japón, me voy a Japón. Me parece estupendo también. Hombre, claro. Pero al final, el ritmo, un poco la respuesta. Que el ritmo no pare. ¿Cuándo es el mejor momento para viajar con vuestro bebé, con vuestro hijo? Pues es cuando vosotros decidáis. Cuando vosotros decidáis, estará bien. Que no claro, hay más. porque al final también depende eso de que vosotros os sintáis preparados o de que haya presupuesto para añadir lógicamente. una persona más. Bueno, que cuando son pequeñitos, claro, no pagan tasas de vuelo, tasas aéreas. pero el problema es que tampoco tienen asiento y Exacto. Eso a veces es un engorro. Sí, a veces pero merece también la en pena. muchos hoteles te ponen la cuna gratis. Eso sí. Mientras que nosotros ahora, que ya vamos con un mastuerzo adolescente, hay que buscarse habitaciones triples, que a veces no las hay, y de hecho cuando buscamos habitaciones muchas veces hay hoteles que nos ofrecen 2 habitaciones. Sí. Y claro, dices, hombre, pues a mí me gusta dormir los 3 juntos, aunque bueno, cada vez está más cerca en nuestro caso el momento en el que Eric esté en una habitación él solo y nosotros 2 bueno, en otra. especialmente cuando él empiece a salir por la noche por ahí, cuando estemos Exacto. en Japón y nosotros queramos dormir. Básicamente. Ahí lo vamos a necesitar, vamos a decir, Eric, tú en otra habitación, ¿no? Pero de momento sí que nos gusta estar todos juntos. Pero vamos a meternos en situación un poquito tras esta mini introducción en la que básicamente queríamos primero tranquilizaros a todos. Cuando queráis viajar con vuestros hijos a Japón, Japón es un país perfecto para viajar con niños, sinceramente os lo digo, y os vamos a dar un montón también primero de ideas, de cosas que podéis hacer cuando estéis de viaje por Japón con vuestros niños, y luego a lo mejor algunos consejitos así últimos, cositas a tener en cuenta si viajáis con bebés o con niños pequeños, ¿no? De todas maneras, el primer consejo yo creo es también pensar en el niño en función de la edad que tenga, evidentemente, es convertir ciertas cosas en aventuras. Totalmente. Porque hay cosas que a lo mejor querréis ver vosotros, pero lo bueno de Japón, que lo hemos dicho siempre, es que todo nos sorprende, porque la arquitectura, la manera en la que son las cosas, todo es diferente Todo, de visualmente, cómo es todo visualmente. es diferente. Entonces, si le damos un poquito de juego al niño con esto, ¿no? Que se imagine, pues yo qué sé, samuráis, ninjas, lo que haga falta, es que le puede gustar muchísimo, porque ya él va a estar viendo un montón de cosas que no tiene referencias en el país en el que se mueve normalmente, ¿no? Y yo solamente con eso yo creo que hay que aprovecharlo. Además, eso nos permite hacer itinerarios que nos gusten a todos. Claro. Porque yo también entiendo que a veces hay gente que se agobia mucho diciendo es que tengo que hacer todo un itinerario para que el niño no se aburra, ¿no? De parque infantil en parque infantil. No, porque, ostras, es que el propio viaje ya es una experiencia. Claro. El caminar por ciertas calles, el o subir entrar a ciertos trenes, los trenes bala. Es que no me digas que no van a flipar con eso todo los niños. eso, ¿no? Entonces y no es porque yo sea fan del Fun with Trains. No, para nada. Es un poco el decir, no hace falta que hagáis un itinerario específico al dedillo para vuestros hijos. No, nosotros decimos, lógicamente, como decías tú antes, hay que poner cosas que nos gusten a todos, ¿no? Aquí, para que todos estemos contentos, los niños también. Va a depender de la edad, va a tener unas necesidades u otras. O si no, decirle que cuando sea mayor y pague él, que él decide. Esto me gusta, ¿no? Pero que no os agobiéis tampoco, porque es lo que tú dices. Si hacemos de cualquier visita un poco una aventura, ponemos, y Japón nos va a permitir poner mucho, ¿no?, de nuestra parte para que una visita turística normal se convierta en una auténtica aventura. Y es que nosotros estamos visitando cosas y el niño se lo está pasando bien. Encima puedes convertir a tu hijo en otro fan de Japón a largo plazo. En otro friki, ¿no? Sí. Un poquito, en otro friki. Mira, por ejemplo, una de las cosas que nosotros siempre recomendamos, los castillos, ¿no? ¿Ves? Sí, a mí me gusta mucho. Claro, y todos queremos visitar algún castillo. Dices, pues quiero ir al castillo Himeji, o a lo mejor vas a otro sitio y dices, mira, pues he visto el de Hikone, que es un poco más chiquitito, lo que sea. Hay muchísimos castillos que merecen la pena en Japón, como simplemente destino turístico normal de cualquier itinerario turístico normal, ¿no? Cuando vas con un niño pequeño, encima lo va a disfrutar
y tú lo vas a disfrutar con él muchísimo más. Bueno, también se te va a parar el corazón a veces cuando hay que subir o bajar esas escaleras que hay súper empinadas dentro de muchos castillos japoneses. Claro, sobre todo si son originales. Exacto. Pero estas escaleras a los peques les encanta. El hecho de descalzarse, el corretear por esos suelos de madera, el subir esas escaleras, les puedes contar cosas de los samuráis, ¿no? Las troneras, ¿no? Pues mira, por aquí con los arcabuces o las flechas. Por aquí tiraban piedras o por claro, aquí tiraban o mira tal. las vistas que hay desde aquí, le cuentas cosas, todo es diferente. O incluso aunque no sea un castillo original, aunque sea una reconstrucción, pero dentro tenga un museo, ¿no? Le puedes enseñar eso, las katanas, los kabutos, las armaduras. Claro. Le puedes contar un montón de cosas acerca de la historia de un país totalmente diferente, con un desarrollo sociocultural totalmente distinto, y seguramente él es que va a ser muy receptivo. Porque es que los niños, viendo todo lo que hay en el interior de un castillo y el propio castillo en sí, es que ya va a tener la boca abierta todo el rato. Totalmente. Y luego, si vais a castillos como, no sé, el castillo de Himeji, por ejemplo, que tiene ese acceso lleno justamente de todos esos pasadizos, ¿no? Siempre podemos entrar en el juego de vamos a ver cómo podríamos atacar, ¿no? Si nosotros fuéramos aquí a atacar este castillo, ¿cómo lo haríamos? Pasamos por aquí. Mira, ahora vamos a defender. Pues este agujero sirve para tirar las piedras. Vamos a imaginar, tiramos las piedras. Es ponerle un poquito de teatro, sinceramente. Y es ponerle el teatro y hasta de verdad que vosotros vais a disfrutar el triple de la visita al castillo, porque se hace mucho más especial. Y hombre, ¿te acuerdas cuando en el Japonesamente anterior hablábamos de ciertas mascotas de cierto castillo, como el Hikonian? Pues tú imagínate si encima visitas con un niño uno de estos castillos. Y ya decía yo la semana pasada que le tuvimos que comprar un peluche el peluchito al del Hikonian, pitufo, ya ves. porque se encariñó y se encaprichó del Hikonian, pues es que es perfecto para cualquier niño. Totalmente. Otra idea de cosas que podemos hacer con niños, pero que también nos va a gustar a los adultos, es ir a ciertos miradores y disfrutar de las vistas. A los adultos nos encanta, bueno, a nosotros al menos, nosotros como adultos siempre nos gusta mucho disfrutar de vistas, ir a subir a un mirador, por ejemplo, subir a la torre Tokyo Skytree o hasta la Tokyo Tower, porque al final es un clásico. Claro, pero tú imagínate que si vas a la Tokyo Skytree, como tiene encima un ascensor tan rápido, ya solamente la subida, mirar hacia el techo del ascensor, a los niños les flipa. Pero claro, una vez que estás arriba del todo, con lo grande que es, y estoy hablando, por ejemplo, de Tokio, ¿no? Que es una ciudad inmensa, de la que se pueden contar muchas cosas. Es que tú pones a un niño ahí a mirar Tokio, esa inmensidad, todo lleno de cosas, de casas, edificios, de todo. Es que a mí, bueno, me pasa a mí, que ya tengo unos cuantos años y me quedo con la boca abierta, y mira que me conozco Tokio un poquito. Además, pues depende de la edad que tenga el niño. Nosotros también a Eric a veces le dejábamos una cámara de fotos chiquitita. Claro. Y es déjale que haga fotos. Exacto. Y a ver qué desde sale. su perspectiva, además, que es muy que chula. Son muy divertidas, ¿eh? Algunas de las fotos que tenemos de Eric de chiquitito son muy divertidas. Sí, la mitad son autofotos así medio desenfocadas, que se le ve solamente media cara y esto, pero son muy divertidas. Pero luego hay algunas como muy divertidas, ¿no? Pero bueno, tenemos miradores en muchísimos lugares de Japón, ¿no? En Tokio hemos mencionado este par, que son como clásicos. En Osaka, por ejemplo, el del Umeda Sky Building, con esas escaleras mecánicas que parecen flotar. Parecen que flotan en el aire. Maravilloso. Luego, y el mirador abierto, además. Exacto, el mirador abierto. El Ave no Harukas. También. Recuerdo que ahí, además, como hay mucho espacio, Eric se lo pasó súper bien jugando con una amiguita. No sé, todos estos sitios, luego hay un montón, ¿no? Hasta buscar sitios donde haya donde puedas disfrutar al final de las vistas. Hasta estoy pensando en la playa de Odaiba, por ejemplo, al atardecer. Bueno, es que sí, ¿no? Las vistas no solo son desde muy alto, ¿no? Sino que hay sitios donde se tienen vistas fantásticas, y es eso, ¿no? Lo que es el parque marítimo de Odaiba, con las vistas del puente del arco iris, la bahía de Tokio y todo esto. Exacto. Es fantástico. O, por ejemplo, imaginad que vais a la zona de Kumano-Kodo, en Nachi, ¿no? Desde donde se ve la cascada. Jolines, es que impresiona a cualquier persona, incluso adulta, ¿no? Tú metes a un niño ahí y ves esa maravilla de la naturaleza, bueno, y es que ¡buah!
el acceso hasta llegar a la cascada, como pasas por un camino que está rodeado de cedros que son enormes. Tenemos nosotros una foto que nos hiciste tú, Luis, que estoy yo de la mano con Eric bajando las escaleritas. Unos escalones súper altos. Y es que ves los cedros y claro, son enormes en comparación con Eric, ¿no? Entonces Sí. imagínate su perspectiva de, madre mía, Claro. esta naturaleza, ¿no? Estos mega árboles, no me extraña que historias como Totoro, ¿no? Que se sientan ciertos bosques y ciertos árboles que Pues eso, son pues le sagrados. cuentas y además le dices que está Claro. Totoro por ahí escondido y Claro. seguro que a lo mejor le habéis puesto la película en casa, pues es que flipará. O los trenes de, por ejemplo, el de la garganta de Kurobe, el tren más lento de Japón. No me digas que encima en uno de esos coches que va al aire libre, es que es precioso, las vistas son maravillosas. El trenecito ese parece de juguete y de cuento. Es algo que a un niño es que le gusta sí o sí. Le gusta, sí. Sí, es una muy buena excursión, ¿no? Otra opción fantástica si viajáis con niños o si no viajáis con niños también son los festivales japoneses, los Matsuri. Es que sorprenden a cualquiera. Los de verano sobre todo. Los de verano sobre todo, porque hay música, colorido, ¿no? Hay que puestos carrozas, de comida. claro. Anda que no le puedes dar a probar cosas diferentes. Le puedes dar a probar el ayu, por ejemplo, porque a lo mejor le acaba gustando. No sé, yo creo que hay un japonista por ahí, está Xavier mirándonos diciendo A no. lo mejor el niño prefiere el wagyu, ¿no? O los Básicamente. yakisoba, como Eric de pequeño, que los agarraba con la mano y se los metía en la boca cuando nosotros se los intentábamos dar con palillos. Y él tenía tanta hambre que los agarraba a puñados, los yakisoba. Nosotros hemos tenido experiencias fantásticas en festivales japoneses con Eric de chiquitito. Recuerdo, por ejemplo, el festival en Akita. En Akita. Que se acercaron a él y le hablaban, le decían. Es que además Eric iba con un jinbei, Sí. iba súper guapo. Pero siempre, esto es algo que podemos decir también al final como un poco conclusión, pero lo digo ya, los japoneses cuando viajas con niños son súper amables. Más de lo normal. Más de lo todavía. normal. Se desviven Sí. y te hacen que la experiencia sea todavía más sencilla. Entonces, ir a un festival es una experiencia que los niños van a recordar sí o sí, porque lo que tú decías antes de que visualmente todo en Japón es diferente, pues imagínate en un festival donde ya no es solo unas carrozas súper extrañas, ¿no? Por ejemplo, un desfile de gente que va vestida de manera también extraña para los niños, sino también es toda esa música, esos Exacto. sonidos, esas flautas, ¿no? El taiko, todo al final te lleva a decir, wow, ¿qué es esto? ¿No? Esto es muy o el diferente. mismo de Akita, por ejemplo, ¿no? Que por poner un ejemplo concreto, que consistía en levantar esos postes de bambú Sí. con los farolillos, pues claro, cuando a veces hacían malabares con esos postes y se los colocaban en la frente, en la cadera, ¿no? Y a veces cuando se caían un poco, la propia gente, adultos, hasta aguantaban la respiración y se oía, ¿no? Un ruido Sí. ahí de la multitud de, ¿no? Así. Y claro, pues los niños que están viendo eso, pues si a los adultos nos pasa, imagínate un niño, ¿no? Mucho La más. sorpresa que se lleva Claro que sí. y los ojos abiertos como platos. Y fijaros que estos son cosas que no son específicas para niños, al contrario, todo esto son cosas que entran dentro de cualquier Sí, parte itinerario de un itinerario de adulto turístico, ¿no? normal y corriente. Luego, lógicamente, si vamos con niños, a lo mejor nos puede interesar, depende de las edades, lógicamente, parques temáticos o parques de Hombre, atracciones, ¿no? clarísimamente. Pero a ver, también como adultos, la gran mayoría de gente que viaja a Japón mete últimamente algún parque temático, ya sea Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea o Universal Studios Japan. Yo creo que estos son los tres grandes. Claro, pero luego tienes el Sanrio Puroland, por ejemplo. O Legoland Nagoya el también. Fuji Q Highland, ¿no? Que encima con vistas al Fuji que son muy chulas, es decir, que de nuevo gusta a adultos y a niños. El Y Tokyo Dome City. eso que lo iba a decir, si estás está en el encima en la centro. ciudad, que en verano, por ejemplo, es fantástico porque tiene zonas con juegos de agua, tiene una montaña rusa, tiene una noria, es decir, es algo que a los niños les gusta mucho Y estás los en el adultos también se centro lo de pasan bien. Tokio, que no tienes que irte, porque claro, Fuji-Q Highland, hombre, pues tienes una excursioncita, ¿no? Porque te tienes que ir hacia la zona de Kawaguchiko, quieras o Eso no, sí. es un rato. Va a depender de la edad del niño, buah, si te interesa o no. Ostras, es que Tokyo Dome City lo tenemos en el centro, en el puñetero centro de Tokio y puedes ahí disfrutar también de unas vistas y unos juegos maravillosos, ¿no? Entonces, lógicamente,
pues dependerá de las edades, dependerá un poco de vosotros también, de lo que queráis, pero Tokyo Disneyland, Tokyo Disney Sea, son una maravilla para niños. Universal Studios, para quizá niños un poquitito más mayores, también Sí, fantástico. pero tiene zona de niños, ¿no? Sí, también tiene zona de niños. Además tiene la zona de los Minions, o sea, hay un montón de cosas. Luego en Kioto, por ejemplo, hay el parque temático Toei Uzumasa y Gamura, ya no sé cómo se llama en la actualidad. No sé, porque esto va cambiando. Sí, va cambiando, pero bueno, es un parque realmente que se usa como para grabar series y películas de época, que muestran el Japón del periodo Edo, y se puede visitar, ¿no? Entonces ahí tú puedes sentirte de alguna manera que estás en el periodo Edo. Esto nos da la posibilidad de explicarle de nuevo a los niños, pues mira, los samuráis, o hay gente vestida de ninja. Lo que pasa es que va a haber que hacer un poquito de estudio por parte de los adultos, bueno, porque claro, los adultos se van a tener que preparar un poquito el viaje y leer un par de cosillas aquí y allá, pues de historia japonesa o de samuráis o de cosas, pero pues para contarle yo 3 o 4 recuerdo historias. en Eigamura, gente vestida de ninja, y había como talleres para tirar las, ¿cómo se llaman? Los shuriken. Este tipo de cosas a los críos les encanta, y les encanta corretear. Bueno, nosotros por eso lo hicimos, por ejemplo, en el castillo de Kokura. Eric lanzó shuriken. Kokura era, ¿verdad? Sí. Sí, exacto. Había un taller dentro que se podía lanzar shuriken, eso es, ¿no? No sé, hay un montón de parques temáticos y parques de atracciones. También tenemos, por ejemplo, Edo Wonderland, ¿no? Cerca de Nico. Nosotros no hemos estado, pero bueno, hay un montón. Así que bueno, considerad, ¿no? Al menos meter algo. Si no queréis un parque temático así tan grande como Tokyo Disneyland o Universal Studios, pues eso, Tokyo Dome City, por ejemplo, puede ser una buena opción. Y mira, una cosa que a mí me gusta de Japón, que nos gusta a nosotros como adultos y a los niños creo que también les gusta, es el coleccionismo de sellos. Bueno. ¿No? Nosotros siempre decimos que vamos con nuestras libretas, las normales, que ya sabéis que las Gosuincho son específicas para los sellos de los santuarios. No, estamos hablando aquí de los sellos de gomas que hay en estaciones, en museos, en un montón de sitios, y que es algo que a los niños japoneses les gusta mucho. Evidentemente a los adultos también, porque se hacen los stamp rally, ¿no? A veces, y los adultos flipan, pero a los niños les encanta. Recuerdo, por ejemplo, que en el Museo de Tokio Metro, que está un poco en la propia Tokio, pero en una zona menos turística. Y hacia el este. Y hacia el este, recuerdo que tenían un montón de sellos repartidos por todo el museo y estaba todo lleno de niños japoneses llenando los sellos. Si a vuestro hijo le dais una libreta solo para él, para que ponga estos sellos, encima se va a juntar con otros niños que, aunque no se entiendan porque unos hablen japonés, él hable español y esto, pero a los niños les da igual y se miran y dicen... se ayudan, ven, sí, tal. Y es que es súper chulo, súper bonito. Yo recuerdo, por ejemplo, en el templo Sanzenin, en Ohara, ¿también? Al norte de Kioto, había, para hacer la visita, ¿no? Justamente del templo, pues había diferentes puntos con diferentes sellos que había que coleccionar. Los niños tenían que coleccionar todos esos sellos, y una vez los coleccionaban todos, ibas, ¿no? Al final, a un puestecito del final, y les daban unas pegatinas. Pegatinas budistas, porque era un templo budista. Sí, había pero tenían de eso Gizo, pensado, de Canon. Exacto, pero tenían ese stamp rally pensado para niños, claro, porque saben que hay muchos niños que visitan el templo. Y de esta manera fomentas un poco que el niño no esté diciendo me aburro, ¿no? Que, a ver, yo entiendo que a veces visitar un templo o un santuario, especialmente cuando ya llevas unos cuantos, a veces hasta a los adultos nos puede aburrir. Entendedme lo que quiero decir. Yo es que recuerdo que hace unos días, ¿no? Ahora que Eric se nos va de viaje de fin de curso, escuchaba a una madre de un compañero de Eric decir: es que nosotros estuvimos en París y fuimos a la Sainte-Chapelle, ¿no? A la Santa Capilla, y el año pasado, y nuestro hijo se aburrió muchísimo y tal. Pues es una manera de que lugares de culto religioso, ¿no? En este caso, templos, pues puedan hacer que la visita sea interesante también para niños y que no se aburran. Y así además vosotros tampoco vais con prisas de, bueno, vamos a hacer esta visita que me interesa mucho, pero la vamos a hacer rapidito, más corta, porque es que si no el niño se aburre y tal. No, el niño está igual de encantado que vosotros, aunque por un motivo diferente. A ver, los sellos en este caso no están en todos los templos, en los santuarios, pero sí que vais a encontrar sellos
en todas partes. Puede ser que haya solo un sello al final, por ejemplo, de la visita de ese templo o ese santuario o en la entrada. Luego tenemos sellos en todas las estaciones de tren. Es que le dices a tu las hijo estaciones de que metro. compruebe que hay sellos busque, y tal. que Y entonces, busque. en cuanto sales de un tren y Ahí pasas está. por el vestíbulo de la estación, ya le tienes buscando sitios para encontrar sellos. Que eso te ralentiza un poco porque tienes que gastar ese tiempo mientras él está dando vueltas, vale, pero él está súper motivado durante todo el viaje. Y es lo que decíamos al inicio, vamos un poquito al ritmo, ¿no? Cuando viajamos con niños tenemos que ir un poco al ritmo del niño, pero eso no es ni bueno ni malo, ¿no? Ya está, es la forma que tiene ese viaje. Entonces, luego además esas libretas con sellos, ostras, le pueden pegar, pues eso, pegatinas que van encontrando por ahí o que compremos, por ejemplo, en las papelerías japonesas. Eric en uno de ellos pues pegaba cosas, tiene uno con el menú de Coco Ichibania y lo tiene pegado en una de estas libretas. Al final se puede convertir esa libreta en una libreta de viaje y es un recuerdo maravilloso que luego tienen, ¿no? Que pueden ir mirando y ven pues cosas que han ido guardando, porque cada niño es diferente y guardan cosas que a lo mejor tú dices, ¿por qué ha guardado esto? Bueno, déjale, que lo Exacto, pegue en su libreta. es su viaje también. Ahí está, ¿no? Y lo pega y ya está. Entonces, esta actividad, desde luego, os va a ayudar mucho a que los niños estén con ganas y activos durante todo el día, ¿no? Con la cosa de, oye, vamos a ver, ¿dónde encontramos sellos? Venga, va, que tenemos que poner aquí Y el luego, sellito. además, hablando de esto, ¿no? Si vais, por ejemplo, con un JR Pass y habéis reservado asientos y tenéis un montón de esos billetitos que os da, luego el de él, al menos, en caso de que él ya sea lo bastante mayor como para llevar asiento, ¿no? Sí. A partir de los 6 años hasta los 12, asiento de niño, paga la mitad. A partir de los 12 ya paga tarifa completa. Pero dadle a él su billete, que seguramente a lo mejor lo guarde en esta libretita. Claro que sí, claro que sí. Otra idea que está, a ver, así de buenas a primeras, si os digo museos, seguro que hay mucha gente que dice, ay Dios mío, ¿cómo voy a llevar a mi hijo a un museo? Pues bueno, yo soy de la opinión de que puedes llevar a tu hijo a cualquier museo, sí. Oye, nosotros estuvimos con Eric, por ejemplo, en museos de arte en Naoshima. Claro que sí. Y bueno, pues le cuentas un poco cosas sobre esa obra de arte. Para lo mí que cualquiera. Sea. Y como los edificios, además, ¿no? En esa isla eran también bonitos, pues es que tienes un montón de cosas que contarle. Pero es que encima en Japón hay museos que pueden gustar mucho a los niños. Ya no hablo del Museo Ghibli, que ese creo que gusta más a los mayores que a los niños. Casi pero sí. Bueno, está el Museo Ghibli, al final, ¿no? Dedicado a las obras de una de las grandes factorías de la animación japonesa. Pero es que luego tenemos, por ejemplo, museos de arte digital, como el TeamLab Borderless, el TeamLab Planets y el próximo TeamLab que va a abrir en otoño en Kioto. Bueno, y una mini sucursal que hay en Fukuoka. Y la que hay en Fukuoka, exactamente. Cada vez hay más. Hay museos ya que no son temporales, sino que son fijos, digamos. Exacto. Los museos de arte digital son un lugar maravilloso para los niños, porque si nos sorprenden a los mayores, tocan la luz para ver cómo las cosas cambian en función de cómo se mueven ellos, sí. Les encanta. Sí. Luego tenemos, claro, museos. Mira, por ejemplo, estoy pensando en el Museo Nacional de Ciencia Emergente e Innovación, el Mirai-kan en Odaiba, me pareció espectacular. Es que tú encima, imagínate, juntas este museo, ¿no? Que tiene además muchas cosas que son táctiles, que las puedes tocar, que tú afectas al resultado, ¿no? Y que te enseña cosas de ciencia y de tecnología. A los niños les encanta. Luego te vas a ver el Gundam de tamaño real que hay también en Odaiba. Los niños les encanta, ¿no? Porque pedazo de estatua, me flipa a mí que tengo ya un montón de años. No saben que es un Gundam a lo mejor, pero les mola. Pero es un robot gigante y de tamaño real en directo, ¿no? Y dices, wow. Luego te los llevas al Legoland, por ejemplo, Discovery Center, que hay también allí, siguen flipando, y luego te los llevas a ver a la playa de Odaiba, ¿no? Que se descalzan y corretean por la arena, y luego ves el atardecer de la bahía de Tokio que hemos dicho antes. Planazo. Si tienes un día pero vamos, Planazo. Estupendísimo. Perfecto. Y dices, han disfrutado los adultos y ha disfrutado el niño. Totalmente. Luego no sé. Bueno, y luego vuelves a Tokio con el trenecito la línea Yuriko Amome, sin claro. conductor, te intentas poner en el primer coche con las vistas que tienes, ¿no? Según cruzas encima el puente del arco iris, y ya es el acabose esto. Luego, si al niño, hombre, le gusta Doraemon o ha visto Doraemon, pues tenemos el museo de Fujiko F. Fujio,
que es dedicado al final realmente a Doraemon, pero también podemos ir a la sede de la televisión Asahi, muy cerquita ahí de la Torre Mori en Roppongi, tiene la parte baja toda abierta y hay varias cositas también de Doraemon. Podemos ir hasta el Museo del Ramen de Yokohama. Bueno, a mí esto me encanta porque estoy seguro de que en función de la edad que tenga el niño, o sea, tomarse unos fideos en sopa le va a encantar. Encima, el Museo del Ramen, que parece una ciudad, ¿no? Pues japonesa de la era Showa, de nuevo, te permite mostrar cómo era Japón hace unas décadas, tú le puedes contar cosas y luego encima le vas dando cuenquitos de ramen para que él pruebe y va a decir, esto es maravilloso. Lo compartís y entonces claro, así tú vas probando más también, ¿no? Es maravilloso. Pero luego hasta museos de arte. Pues estoy hablando, por ejemplo, del Museo al Aire Libre de Hakone. Me ha parecido un museo espectacular también para ir con niños. Bueno, es muy bonito la parte natural que hay, pero encima todas esas esculturas y cosas que hay al aire libre fantásticas, encima llegas con el trenecito este, ¿no? Que va haciendo las subidas como en zigzag por la montaña, de nuevo estupendísimo. Además tienen obras específicas para niños, también, en las que no pueden entrar los adultos, solo pueden disfrutarlas los niños. Exacto, que yo me quedé con la gana. Claro. Yo cuando lo vi dije, yo quiero subir aquí. Tú me decías, Luis, que tú no tienes edad. Tú no puedes. Luego, yo qué sé, si tenemos un niño que le gustan mucho los coches, por ejemplo. Te vas a Nagoya, tienes el Museo de Toyota o la propia Toyota, que es una excursión de día desde Nagoya, pues tienes también museo gratuito de Toyota. Y hombre, Luis, te dejo que lo digas. No, digo, o sea, me estás hablando de museos, hay que hablar de los museos de trenes, claro, que son... o sea, no sé quiénes los disfrutan más, si los niños o los adultos, pero siempre hay muchísimas familias japonesas con niños, porque los museos de trenes, sobre todo los tres grandes, el Museo Ferroviario, el Railway Museum, ¿no? Que está por la zona de Saitama, a las afueras de Tokio, el Museo Ferroviario de Kioto y el SC Maglev and Railway Park, que es como se llama, que está a las afueras de Nagoya. Son tres museos maravillosos porque encima puedes entrar en muchos de los coches. En el de Nagoya, por ejemplo, ¿no? Tienes un Serie 100 con dos coches, tanto la cabeza como un antiguo coche de los que había de 2 pisos, que la parte de arriba era restaurante y puedes subir y puedes ver cómo era el restaurante de un antiguo tren bala que ya se ha retirado, tanto el tren como ese coche en concreto, y puedes ver la zona de cocinas. No me digas que tu hijo no va a flipar cuando vea todo eso. Yo no soy tan fan de los trenes como Luis y a mí me encantan estos museos. Además, ves a los niños y a los adultos disfrutar mucho. Entonces se te pega un poquito también el entusiasmo, ¿no? De alguna manera. Está todo muy chulo. Hay además mucha información. Se puede aprender mucho. Muchísimo. Si quieres. Y ahí va a depender del interés que tenga cada niño. Pero están muy, muy chulos. Luego hay algunos más chiquititos. Recuerdo, por ejemplo, el Parque Ferroviario de Ome, que está muy guay también para hacer una excursión diferente, para alejarse un poco de las grandes masas, ¿no? Entre comillas, de una urbe como Tokio. Te vas a Ome. Y tiene cosas pensadas para niños también. Sí. Porque tiene algunas máquinas como recreativas para niños. Tiene el típico trenecito este que da vueltecillas así también para niños. O en Amano Hashidate también había un mini parque de atracciones con un trenecito bala en pequeñito también. Es que hay un montón de sitios pensados así para que niños. Ahí tenéis museos. No penséis museos, bueno, no podemos ir a museos con niños. Bueno, yo con esta afirmación no puedo estar de acuerdo nunca, pero en el caso de Japón, menos todavía, porque hay muchos museos que van a ser muy interesantes para los niños, ¿no? Si vais a viajar a Japón en verano, como suele ser bastante habitual, porque es cuando los niños tienen vacaciones de escolares, pues disfrutar de los fuegos artificiales. Hemos hablado antes de los festivales y se nos ha olvidado mencionar los fuegos artificiales. Creo que merece la pena también disfrutar de algún porque es en verano hanami. Cuando más festivales específicos de fuegos artificiales hay, y lo hemos dicho alguna vez por aquí, pero lo repetimos. Una de las cosas buenas que tienen los festivales de fuegos artificiales de Japón, bueno, la mala es que a veces suele haber mucha gente. La buena es que son festivales muy largos, a veces 60 minutos, 90 minutos de fuegos artificiales sin parar. Imaginad lo flipados que salen los niños de ver 90 minutos de fuegos artificiales constantes. Además, en muchos casos te puedes sentar en el césped, ¿no? A las orillas de un río, con muchísima más gente a tu alrededor. O sea, tú puedes comprar comida en puestecillos que hay por ahí, ¿no? Y les das de comer, pues yo que sé, un poco de karaage, el pollo frito, que les va a encantar, o los yakitori, los yakisoba que hemos dicho antes. Es que los niños van a flipar. Y si encima los vistes de Jinbe
o de yukata, todavía Buah. más. Porque ya hemos dicho que los japoneses se desviven cuando vais con niños. Tú imagina que encima vas a un festival, ya o festival de los normales o un festival de fuegos artificiales y le llevas vestido al estilo japonés. Bueno. Vamos, o sea, se os van a acercar absolutamente todos a deciros kawaii, kawaii, que Y qué además, guapo, qué mono y qué los maravilla. niños se sienten un poco, entre comillas, y entendedme que esto no lo digo soy respetuosa, pero los niños sienten que se están disfrazando. Pero se sienten además protagonistas. Claro. Porque todo el mundo les hace caso. Pero además a un niño le encanta ponerse algo que no es lo que se pone normalmente, ya sea el traje de Spider-Man, ya sea lo que sea, ¿no? Entonces, ostras, le pones un Jinbe, por ejemplo, y al niño le va a molar, porque eso es diferente. Y encima lo que tú dices, llama la atención, todo el mundo le dice cositas, le regalan cosas. A Eric no paraban de regalarle pegatinas. O sea, yo recuerdo en estaciones de tren, con lo que me gustan a mí los trenes y a mí nunca me dan nada. Y cuando Eric era más pequeño le daban una toallita de estas para secarse el sudor del N700 en una estación de JR Central. Pegatinas también de trenes, ¿vale? Y yo pensando, oiga señor, que el fan de los trenes soy yo. O sea, yo me enfadé con mi hijo un poco. De hecho, mira, trenes, puede ser otra idea de cosas que hacer con niños, ya que estás hablando de eso. Lo hemos mencionado al inicio, ¿no? Tú lo has comentado. El irte a una estación de tren, a los niños en general les gusta en cualquier lugar del mundo, ¿no? Hay algo los trenes tienen que algo. llama la atención a los niños siempre de ver pasar trenes. Igual por eso me siguen gustando, porque soy un poco... Tengo un niño por en mi dentro, interior, ¿no? sí. Pero es que en Japón, con todos esos Shinkansen diferentes que hay, con esas formas, esos colores... A ver, no hace falta ser tan friki como nosotros, porque ahora mismo nuestro hijo ya es capaz de distinguir desde hace años qué tren bala está viendo. No, esto es un E7, esto es un E8, esto es un N700, ¿no? Quizás no hace falta llegar a ese extremo porque a lo mejor tenéis que estudiar un poco más, pero es divertido, ¿no? Ver también las diferencias entre los diferentes modelos de tren bala. No sé, enseñarle todo lo que es pues cómo funciona el mundo ferroviario japonés. Esto puede estar chulo, por ejemplo, si tenéis un viaje un poquito largo en tren y estáis pensando, ay, ¿no? El niño, a ver cómo lleva este viaje en tren. Ir una pizquita antes a la estación, ir viendo diferentes trenes, porque así luego, hasta ya una vez dentro del tren, le puedes decir, oye, ¿por qué no dibujas los trenes que has visto en esa libreta de sellos, ¿no? que tienes? Puedes dibujar ahí un poquito y vas a ver que dibuja uno verde, pues el Hayabusa, ¿no? Por ejemplo, ahí verdecito, o uno rojito, uno... No sé, yo creo que es un poco la parte graciosa, aunque tú no sepas está claro, qué trenes son, es pero chulo. ¿no? Y hombre, si vais a algún tren temático, pues todavía mejor. Por ejemplo, el tren bala de Hello Kitty, que se toma desde Osaka hasta Fukuoka o de Fukuoka hasta Osaka, es relativamente fácil de usarlo para parte del viaje normal de adultos también, ¿no? Sí. Y a los niños les va a encantar. Luego tienes otro como el Tamaden o todos los otros que hay en esta zona de Wakayama, que hay varios trenes temáticos, que aquí ya requiere un poco una excursión más específica, pero como a muchos adultos además os gusta toda la zona de Kumano-Kodo y esta peregrinación, se puede hacer como la hicimos nosotros, que precisamente íbamos con un niño, de una manera utilizando autobuses y demás para que no sea tan cansada y no meterles la paliza por la montaña, y luego a la que volvéis, por ejemplo, pues paráis en Wakayama y hacéis esta excursión. O también, por ejemplo, pues no sé, hay un tren de JR que va desde, creo, de Sendai hacia la zona de Iwate, en la costa del Pacífico, que es de Pokémon. Bueno, hay un montón de cosillas. Con lo cual, vamos, desde trenes normales, porque ya los normales son muy diferentes a los trenes de aquí, con lo cual eso ya nos va a llamar la atención. Pero es que luego tenemos esos trenes temáticos, pues fantástico, ¿no? Estaba pensando también, hemos hablado de museos, que siempre que se dice museos la gente se pone a temblar y ya hemos demostrado que no, que en Japón tenéis muchos museos interesantes para los niños, también parques y jardines. Claro, lógicamente depende de la edad del niño, pero vamos a visitar muchos parquecitos, parques infantiles, eso está clarísimo, pero me refiero, por ejemplo, a jardines tradicionales. Yo recuerdo pasear por los jardines Hamarikyu con Eric de chiquitito y de hecho recuerdo un buen señor que nos quiso hacer un book de fotos ahí en los jardines y tenemos ahí unas cuantas fotos que estamos los tres porque el señor quería hacernos una foto, no, los tres, porque claro, veía que Luis nos estaba haciendo fotos a Eric y a mí, y yo luego le hacía fotos a Luis y el señor todo preocupado diciendo, no,
la familia, tenéis que tener una foto vosotros tres juntos, ¿no? ¿Qué No era? sé. ¿Dominic Toretto o qué? Sí, la familia, la familia. Luego los Koishikawa Korakuen, por ejemplo, en Tokio, que tienen unas vistas maravillosas, pero también estoy pensando en parques como, no sé, el parque de Yoyogi, ¿no? Claro. Están hasta los jardines de Shinjuku o el parque Inokashira en Mitaka, ¿no? Con los Justamente en pedales, Shiyoshi. por ejemplo. Claro, y zonas donde pueden correr y yo qué sé, sentir un poquito, ¿no? Sentirse un poquito más libres, entre comillas, y tú estás disfrutando, especialmente si vais en otoño, súper recomendable, pero hasta en verano, con ese verde intenso que hay, maravilloso, ¿no? O bueno, o el parque de la Expo de Osaka, por ejemplo, que el fantástico. parque de la Expo de Osaka tiene cosas suficientes como para interesar a los adultos, es Sí. una visita diferente, encima llegas la última parte con monorraíl, que es parte de esa excursión trenéfila, Farway Trails. pero claro, pero encima con trenes que no están acostumbrados a ver por aquí, un monorraíl que mola un montón, ¿no? Sí. Y encima ves la Torre del Sol, hay una zona de juegos infantiles, hay esos Sí. caminos por lo alto entre los árboles, es que Está me genial. parece una pasada. O también estoy pensando el parque de Nara, fíjate, el Claro, parque de con los Nara. ciervecicos. Con los ciervos, maravilloso. O sea, además los ciervos, nosotros al menos nuestra experiencia es que con Eric nunca me han dado miedo. No. Me han dado más miedo a mí o sea, yo no he sentido miedo por Eric, sino he De sentido hecho, más miedo Eric por se mí. hacía que por fotos Eric. a sí mismo con los Con los ciervos, ciervos, con tenía- la cámara que le dimos cuando visitamos con él de pequeñito. Sí, parece que como que son más amables, ¿no? Con los más pequeños, que ven que son bebés, digamos, ¿no? Son niños pequeños y saben que, uy, cuidado, ¿no? Cuidado con estos. No sé, hay un montón de parques y de lugares que podéis disfrutar mucho. Luego hay experiencias también. Estoy pensando subirse a un jinrikisha. Puede ser una experiencia, bueno, un rickshaw, ¿no? Se llama Sí. en castellano, o una experiencia como muy clásica, muy bonita para los adultos, pues también para el niño, ¿no? No sé, así Totalmente. como Y idea. pasear también, por ejemplo, por distritos de conservación histórica de ciudades o por barrios antiguos, ¿no? Sí. Porque tú has dicho Jinrikisha y esto me recordaba que hay muchos, por ejemplo, por la zona de Asakusa, ¿no? Sí. Todo lo que son sitios con casas de edificios del periodo Edo y demás, anda que no flipas con eso, porque de nuevo, visualmente es muy diferente, es una manera de vivir, ¿no? Muy distinta y le puedes contar un montón de cosas. Y bueno, ya pensando en cosas también diferentes, se me ocurre divertido los washlet incluso, anda que no flipan. O sea, pero con cuidado, claro, de los botones que le dan, ¿no? Pero tú botones. imagínate ir al baño en Japón con un Ya niño. es una experiencia, ¿no? Es Ya una experiencia para un experiencia. adulto que yo voy a Japón y digo, oh, qué bien. ¿No? Pues tú imagínate los niños. Luego va, también encantados. el onsen. El onsen puede ser algo también muy divertido para los niños. De hecho, nosotros, bueno, ya sabéis, los niños solo pueden entrar al onsen cuando ya no llevan pañal, es decir, cuando ya tienen control de esfínteres. Con lo cual, que 2 años y algo, dependiendo Sí. del niño, ¿no? De hecho, Eric estuvo conmigo en un onsen cuando visitamos Akita en agosto. Con lo cual tenía 2 años y medio. Tenía 2 años, sí, 2 años y 7 meses, Sí. 2 años y 8 meses. Y la verdad es que le encantó. De hecho, me la lió un poco el pitufo, porque yo pensando, madre mía, somos aquí los dos únicos occidentales, porque no había nadie más, y encima se puso a llorar, y no es porque no quisiera meterse, fue al contrario, porque llegó un momento que era, Eric, ya hay que salir, que llevas demasiado rato aquí metido. Claro, hay que controlar. Y el jodido no quería salir del agua del onsen, y yo pensando, pero ¿esto dónde se ha visto? Y me la estaba liando, y yo Hombre, pensando, porque Eric, fuera. fíjate, primero yo creo que a los niños esto de ir desnudos por ahí ya les gusta, ¿no? Sí. Son libres, vale. Luego oye, siéntate aquí, te vamos a lavar bien, no sé qué, están sentados en el taburete, también les tiene que gustar, ¿no? Como esa Toda la experiencia parafernalia, previa sí. les tiene que molar. Y luego, claro, la piscinita ahí con el agua calentita, pues, oye... Que bueno, hablando de liarla, ¿te acuerdas la que nos lió también precisamente en el Museo Ghibli, en el Gatobús, que solo lo pueden entrar los niños? Y cuando, pues claro, tienen un tiempo limitado y claro, allí solo hablaban en japonés. Eric encima era bastante pequeño. Cuando tocaron la campana de que había que salir, Eric no se enteró de nada, le decían cosas, él no se enteraba. Bueno, yo creo que sí que se enteraba, Bueno, pero sí, se hizo lomis. se hacía el sueco. Le tuvieron que sacar a rastras y él gritando y pataleando. Yo pensando, yo mirando para otro lado diciendo, no, este no es mi hijo. Laura ver, dirá que se parece a mí, pero no es mi hijo. Éramos casi los únicos guiris, así que no sé yo. Sí, eso fue muy divertido, la verdad, fue muy divertido. Pero bueno,
Tenéis muchas más ideas en artículos específicos que tenemos de viajar con niños a Tokio, viajar con niños a Osaka, viajar con niños a Kioto, viajar con niños a Kobe. Tenemos un montón de artículos justamente dedicados a viajar con niños, además de muchas ideas en general en las guías de diferentes ciudades, ¿no? Siempre damos muchas ideas para todo el mundo, para que todo el mundo encuentre y se haga un poquito lo que tú decías al inicio, ese itinerario perfecto, ¿no? Sobre todo también porque tenéis que pensar que tenéis que aportar una parte de trabajo, entre comillas, personal, ¿no? Porque decimos que al final el japonismo viene muy bien para planificarse el viaje por libre, pero lo que no podemos hacer es hacer el artículo que tenemos, el genérico también de viajar a Japón con niños, y estos que has dicho tú, ¿no? El de Tokio con niños, Kioto con niños, de viajar a Japón con niños si tu niño tiene entre 2 y 3 años, entre 3 y 4, entre 5 y 6, ¿no? No. Que es como, bueno, Sí, eso damos un montón de ideas y nos... vosotros pues veis. Alguna vez nos lo habéis preguntado, ¿no? Y yo creo que ya es demasiado de decir, no, es que tenéis que hacer la versión bebé, la versión toddler, la versión... No, mira, tenemos un poco el artículo genérico y ahora vamos a tener este episodio del podcast también genérico y ya cada uno que vaya adaptándote. Todo lo que hemos dicho tú tienes que ir adaptando dependiendo de la edad de tu niño y de de cómo sea tu niño, ¿no? De qué quiera hacer, qué le guste, porque a lo mejor tú dices, es que mi niño... Pues lo del gato bus, pues a lo mejor no le va a molar. Bueno, pues Uy, no. mira, seguro que sí, pero bueno, es igual. No, yo qué sé, ahí. Dicho esto, sí que queríamos acabar este episodio con algunos consejos un poquito más prácticos a la hora de viajar con niños, ¿no? No tanto de cosas que podéis hacer en Japón, sino cosas a tener en cuenta cuando uno viaja a Japón con Por niños. ejemplo, lo primero y más importante es el viaje en avión, que son muchas horas. Pues aquí lo importante es facturar al niño para que lo metan en la bodega y no os dé la lata. Ay, no me la esperaba eso. Además lo has dicho tan serio. Tú imagínate, ¿eh? ¡Qué descanso! Te facturan al niño, lo llevan con los perrillos ahí en bodega. No me digas eso, Dios mío. A ver, no hay una fórmula magistral para deciros, mira, haz esto y el viaje en avión va a ser maravilloso. Sí, nosotros de todas maneras también es verdad que cuando Eric solo tenía 3 semanas, nos lo llevamos con el cochecito a comer a uno de nuestros restaurantes japoneses favoritos con amigos. Y claro, pues él desde muy pequeño está acostumbrado a sitios con ruido y con gente, con lo cual, pues cuando le tocaba dormir decía, pues mira, pues yo me duermo. O cuando tiene hambre, pues se despierta y come y vuelve a dormir. Entonces, claro, si tenéis un poco entre algodones a vuestro hijo, ¿no? De que no haya ruidos, de que no haya tal, el primer viaje en avión, si encima es un viaje a Japón, puede que sea un poco más duro precisamente porque en el entorno del avión pues siempre hay ruidos y es un poco. Pero de todas más maneras incómodo. hay que entender que si hasta para nosotros un viaje en avión a Japón se nos hace largo, se nos hace pesado, pues imagínate a un niño muy pequeñito que no sabe realmente por qué está ahí o por qué no se puede bajar, ¿no? Al final tú como adulto tú sabes que tienes 14 horas que estás ahí en ese avión y de ahí no te puedes bajar y esto es lo que hay. Si quieres llegar a Japón tienes que pasar por ese trámite, ¿no? Tú eres adulto, tú lo entiendes. Un niño muy chiquitito esto no lo puede entender. Entonces, pues, paciencia, mucha Llévale paciencia. libros para colorear, Jueguecitos, papeles, juegos, snacks también. Muchos snacks, sobre todo. Yo creo que es lo mejor. Para distraerle con cositas ahí, que vaya ahí mordiendo cosas. Sí. Yam, yam. Luego, si son muy chiquititos, si pesan menos de 10 kilos, se puede solicitar una cuna en el avión. Esto es muy práctico cuando son muy chiquititos, menos de 10 kilos. O sea, esto... Y además va a depender un poquito de la aerolínea. A veces la aerolínea, si ve que el niño es demasiado grande o lo que sea, pueden decirte... No podemos colocar la cuna por razones de seguridad. Exacto, y entonces eso, te toca llevarlo a ti encima. Sí, entonces va contigo encima. Es durillo porque a veces el niño no se quiere dormir y tú sí que quieres dormir o tú estás cansado, el niño quiere dar paseos por el pasillo del avión y tú dices estoy harto ya. Una vez volviendo de Boston con un Eric de 2 años, de 1 año y 8 meses, sí. que Eric quería sentarse, pero no encima de alguno de nosotros y estábamos justo en un asiento enfrente de un mamparo, ¿no? Sí. Pero era lo bastante grande él como para no poder ponerle cuna. Entonces Eric estaba sentado en mi asiento, tú estabas sentado en el asiento de la ventana y yo estaba sentado en el suelo a sus pies. Nos íbamos turnando. Es duro.
es duro, pero bueno, luego se pasa y cuando llegas a Japón lo disfrutas el Claro, doble, hombre. así que no pasa nada, ¿no? Tema cochecito, por ejemplo, pues ya sabéis que el cochecito normalmente lo puedes llevar hasta la puerta del avión, se suele ser así, donde lo recogen y lo almacenan en bodega. Al bajarnos del avión depende un poco del aeropuerto, ¿no? El O sea, a handling veces te del lo entregan aeropuerto. también en la puerta. A veces sí, Hay a veces otras no. veces, al menos a nosotros en el pasado, que salía por la cinta de Sí. equipajes, así que Con lo cual os recomendamos algún sistema de porteo, como fular o mochila de porteo, porque así, si tenéis que pasar inmigración con el niño en brazos, hombre, pues si lo llevas en el porteo y hasta en el propio avión, a veces va bien sí, ¿eh? tener el niño ahí puesto en el fular y se puede dormir, queda dormido mucho más rápido, ¿no? Luego también hay que decir que una vez que estáis en Japón, casi todas, bueno, yo diría todas las estaciones tienen ascensores también para bajar con el Casi cochecito. Lo que todas, pasa sí. que, lo hemos dicho también en otras ocasiones, Mm, hay que buscar, a veces en Google Maps o en los propios mapas que hay cuando te acercas a las escaleras para bajar a los andenes, dónde está el ascensor, porque hay muchas veces que precisamente por la cantidad de casas y todo que hay, los ascensores los han tenido que poner donde han encontrado un hueco, y es que puede que esté al otro lado de la manzana, de la sí. cuadra, ¿no? Y no lo veas desde donde está el acceso con escaleras para llegar a los vestíbulos Claro, de cuando la te estación. bajas del tren sí que vas siguiendo las señales y encuentras el ascensor y no pasa nada, pero cuando estás en la calle Eso. a veces Pero te los cuesta hay, un ¿eh? poco. O sea, que no os extrañéis que a verlos los hay. Luego sí que podéis entrar en el metro, por ejemplo. Hay cada vez más coches que tienen un espacio para silla de ruedas y cochecitos de bebé en el que no hay Exactamente, asientos. con lo cual no hace falta plegarlo tampoco en ese Exacto. caso, pero si veis que no lo tiene, pues bueno, por eso también recomendamos siempre viajar, estos viajes largos y demás, ir con cochecitos de los relativamente fáciles de plegar, no Sí. de estos cochecitos gigantes, que nosotros teníamos uno también, porque claro, yo soy muy alto, ¿no? Y nos interesaba que Eric fuera bastante alto para no eslomarme yo ni romperme la espalda al agacharme, pero ese cochecito, aunque lo llevamos a Miami, por ejemplo, y lo Sí, llevamos a Washington, sí. luego en el primer viaje que hicimos a Japón con Eric ya llevamos uno Uno más mucho chiquitito. más chiquitito y plegable, porque el Sí. otro era un trasto inmenso. En el caso del Shinkansen o algún otro tren, yo sí que os recomiendo que llevéis ya el cochecito plegado. Lo que hacen, de hecho, vais a ver, padres y madres japoneses llevan el niño en una mochila o en un fular, lo llevan, ¿no?, en porteo, y llevan ya el cochecito cerrado. ¿Por qué? Porque hay poco espacio para manejar y además ya sabéis que la entrada, ¿no?, el subir y bajar del tren del Shinkansen es muy rápido, se supone que tienes que ir muy rápido. Entonces, recomendación para no estresarse, tú ya vas con el cochecito plegado, el niño Eso lo llevas es. encima y así puedes dejar el cochecito arriba en los portaequipajes superiores tranquilamente y ya está, ¿vale? Veréis también en muchos templos y santuarios, en hasta castillos, muchos sitios que hay un sitio donde los japoneses dejan los cochecitos, los aparcan ahí y ya pues suben las Pero escaleras, si los lo que niños, sea. los niños no los aparcan, solo los cochecitos. Exactamente. También, de nuevo, depende de la edad del niño, pues es interesante llevar siempre una mochila o fular, un sistema de porteo para, pum, te colocas al niño y ya subes las escaleras y haces la visita a ese templo, ese santuario, ese castillo, lo que sea, sin el cochecito. Que hablando de ¿eh? mochila, a mí esto me ha recordado que hay que llevar una mochilita, una bolsa de mano con cosas para el niño. No es importante, evidentemente, no hace falta pero ni eso decirlo, ¿no? eso Ya, es ya. lógico en cualquier Sí, bueno, momento. pero es lógico en cualquier momento, incluso saliendo a dar una vuelta por tu ciudad, ¿no? Pero bueno, cuando estás de viaje todavía más. todavía. Llevar Yo ropa quería de decir una recambio, cosa. calcetines, pañales, cremas, si los necesita, algún babero, alguna comida, yo qué sé, cosillas. Vale, yo quería decir de los cochecitos, perdona Luis que te Ah. interrumpa, que hay cada vez más una empresa de alquiler de cochecitos que hemos visto especialmente en Tokio. Esto puede ser interesante si tenéis niños de, por ejemplo, 2 años o así. Yo recuerdo, con 2 años Eric no quería estar en el cochecito, pero claro, teníamos que estar todo el día, ¿no? Íbamos de aquí para allá, andábamos un poco bastante mucho, bueno, estilo japonismo, Y él encima tenía las piernas pequeñitas. pero no, bueno, no quería a veces estar en el cochecito, era un poco
cansado. Ese viaje de 2 años yo lo recuerdo un viaje complicado en ese aspecto, ¿no? Pues bueno, podría ser una buena opción decir, oye, pues alquilo un cochecito durante, ¿no?, un ratito, luego lo vuelvo a dejar. Tienen, bueno, como varias estaciones ahí en diferentes, justamente estaciones de metro. Bueno, tenéis un poquito más de información justamente en la web, ¿no? La empresa se llama Babycal, pero tiene cada vez más puntos de alquiler por todo Tokio que os puede venir bien. Por cierto, tú que hablabas de lo de la bolsa, hemos dicho ya que para el vuelo, lo de los juguetes y demás, ¿no? Llevar snacks, todo esto. También creo que es importante el tema de la ropa. Que sea ropa cómoda, claro. Pero bueno, esto es importante para los adultos también. Exactamente. Ropa que no te apriete, pues que se levante, que dé vueltas. Yo a los niños pequeños en el avión, pijama o body, y van súper bien, súper cómodos. Y eso sí, algo que les cubra los riñones, ¿no? Para que no pasen frío ahí. Pero... Y bueno, también los niños en los aviones estos largos que tienen los sistemas de entretenimiento, yo no sé cómo serán los niños de los japonistas que nos escuchan, pero yo sé que Eric, cuando nosotros ya estábamos mirando estos viajes casi con miedo por, madre mía, la de horas que son, Eric daba palmas con las orejas pensando, oh, la de películas que me voy a ver todas las de Harry Potter, me voy a ver todas las de no sé qué, y pensabas, madre mía, ojalá tuviera yo tu energía y tus años, porque yo lo que quiero es cerrar los ojos y dormir. Para Eric, lo mejor durante mucho tiempo, cuando era pequeñito, su parte favorita de viajar a Japón, tú le preguntabas qué es lo que más te gusta de viajar a Japón, la respuesta siempre era el vuelo porque me voy a ver muchas pelis. Exacto. Esa era la respuesta que te decías, y de Japón que nada, el curry. Y entonces ya empezó a aparecer el curry. Pero de muy chiquitito, para él era, ¡buah! Tengo una pantalla para mí que yo puedo estar ahí y además encima me dejan ver todas las que yo quiera, que si estoy en casa, pues claro, ¿no? Las televisiones, pues oye, claro, lo tenemos que compartir. Además es que a veces yo recuerdo un vuelo que se vio la misma película 3 veces. Que le dije, ¿3 veces la misma película? ¿Otra vez te estás viendo la de Big Hero 6? Sí, ¿no? Entonces, bueno. Estaba obsesionadísimo con esa película. Tema de jet lag. Nos preguntáis mucho por el horario del vuelo, el tema del jet lag. De nuevo, yo qué sé, es muy complicado, ¿no? De encontrar ahí una respuesta que funcione a todos los niños y a todos los adultos. O sea, yo solo sé que nuestro hijo, habiendo dormido más en el avión, habiendo dormido menos, cuando nosotros, por ejemplo, que nos gusta hacer nada más llegar a Japón, el primer desplazamiento largo para ir al destino más alejado, ¿no? Y ya empezar luego a acercarnos hacia el punto en el que volaremos de vuelta otra vez a España. Yo tengo algunas fotos de Eric en esos primeros trenes en el Narita Express o en el Shinkansen hasta Osaka, hasta Hiroshima, con unas caras de groggy que bueno, no las pongo en japonismo esas fotos porque si no algún día tu hijo me lleva a una residencia de ancianos cuando sea mayor en lugar de cuidar de mí, ¿sabes? De todas maneras, yo creo que los niños en general, o al menos esa es nuestra experiencia, llevan mucho mejor el jet lag que los mayores. Y mira, y si no, y se despiertan a las 3 y pico de la mañana, lo bueno de Japón es que tenéis los convinís, estas tiendas de conveniencia abiertas 24 horas. Nosotros hemos bajado al conviní a comprar algo de beber y un onigiri de atún con mayonesa a las 3:30 de la mañana y no sabéis lo rico que sabe un puñetero onigiri de atún con mayonesa, que es lo más sencillo del mundo. De hecho, tengo una foto yo de Eric con el antifaz así subido, ¿no? En la frente, en pijama, comiendo un onigiri a las 4 de la madrugada que habías bajado tú a por ellos. Y luego nos volvimos a quedar dormidos. Madre mía, qué ricos saben esos Nosotros onigiri. Recomendamos siempre, tanto si viajáis con niños como si no, intentar entrar en el horario de destino en cuanto pisas Japón, ¿no? En cuanto pisas Japón, ya tienes que cambiar el chip. Ya no es qué hora es en España, no. ¿Qué hora es aquí en destino? ¿Son las 9 de la mañana? Pues venga, vamos a tomar un café o vamos a desayunar. ¿Que son las 12? Uy, pues toca comer. No tengo mucho hambre. Es igual, toca comer. Hay que ir a un restaurante, intentar entrar en esa dinámica, ¿no? Y luego también ser conscientes de que ese primer día, pues probablemente le vamos a sacar poco partido. Bueno, pero vais a estar todos atontados. Puede ser que no se le saque mucho partido, pues no pasa nada, ya está. Y si hay que a las 3 de la tarde, que ya os dan la habitación del hotel, hay que entrar y el niño necesita una siesta, pues necesita una siesta. Y si os la echáis todos, pues os echáis todos una siesta. Calma y tranquilidad.
Luego, cositas de comida, por ejemplo. Esto depende mucho de cada niño. Lógicamente ya va a depender de la edad que tenga. Tema de, por ejemplo, nos preguntáis mucho si hay facilidad de encontrar, por ejemplo, leche... ¿Cómo se dice fórmula. esto? En fórmula, gracias, ¿no? Leche en fórmula, potitos, este tipo de cosas. Sí. Lógicamente, sí. Porque los japoneses, aunque pocos, pero también tienen niños. Bueno, pocos, más o menos, ¿no? Yo creo que Pues ahí más vamos, o menos, sí. estamos ahí. No busquéis este tipo de cosas en las tiendas ahí de conveniencia, en los konbini. En los konbini hay un montón de cosas, pero esto sí que no suelen tener. Buscar supermercados. Supermercados o droguerías. En las droguerías También. tipo Matsumoto Kiyoshi suele haber una sección con todo lo que necesitamos para los bebés, desde pañales a toallitas, a justamente fórmula, potitos, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Actualmente con el Google Translate desde la cámara, Es que es súper fácil. pues ya podemos ver un poco los ingredientes que tiene pues cada potito. En la web pues vamos a poner algunas marcas un poco más conocidas de fórmula, pero al final pues, es como en España, hay variedad y es un poco... Y luego comidas, pues a medida que van siendo más mayores, pues podéis darles a probar lo que queráis. Nosotros recuerdo, ¿no? El primer viaje que hicimos a Japón con Eric, él tenía 2 años justos, recién cumplidos, y ese primer viaje comió arroz blanco que comprábamos en los konbini, Sí. comprábamos plátanos que también comía, Sí. luego pues algún omuraisu, ¿no? Esta tortilla rellena de arroz, los yakisoba estos que Los decía yo que yakisoba. agarraba directamente de la fuente con una cara de hambre que tenía el pobre. Luego el tonkatsu, recuerdo en un restaurante de tonkatsu que además, bueno, ya vais a ver que la gran mayoría de restaurantes siempre le van a servir al niño un bolecito y unos cubiertos infantiles y siempre están todos, o sea, te van a, hasta en muchos casos, no en todos, pero en muchos casos os van a dar gratis un pequeño bol de arroz y hasta un pequeño cuenquito de sopa para el niño y tú puedes compartir, tú puedes pedir pues, tu tonkatsu, ¿no? Tu menú tonkatsu y le puedes dar un trocito o 2 trocitos Exacto. a tu hijo si no come tantísimo. Totalmente. ¿no? Y a medida que he seguido haciendo mayor, pues yo qué sé, las gyozas de todo tipo le encantan. Ahora Los ya come ramen, todo. los soba, los udon, el wagyu se lo come, vamos, como si no hubiera un mañana. No es tonto ni nada, ¿sabes? Que dices, viajar ahora con Eric a Japón es que es un peligro para la cartera que no veas. Para los que vais con bebés todavía lactantes, pues el tema de la lactancia no es que esté mal visto en Japón, pero dar el pecho en público, esto lo hemos hablado en varias ocasiones, no es habitual, no es lo más normal del mundo ver a una mujer japonesa dando el pecho en público. Veréis que en muchos centros comerciales, en muchas estaciones de tren, hay salas de lactancia. Son muy grandes, están muy limpias, ¿no? Hay mucha tranquilidad, mucha privacidad, pero si dices, oye, es que a mi niño pues ahora le ha entrado hambre y estoy en X sitio y aquí no hay sala de lactancia, o yo tampoco me quiero ir a una sala de lactancia, pues simplemente por evitar, no sé, incomodar de alguna manera, que no debería ser, pero bueno, pues un pañuelo para cubrir un poquitito el tema. De todas maneras, también tenemos personas que justo cuando hablábamos de esto por algunas dudas que nos habían preguntado en secciones de preguntas y respuestas en redes sociales y nos contaban que habían viajado recientemente a Japón, habían dado el pecho en pues donde les había tocado, ¿no? Porque era donde el niño quería, claro. efectivamente, y que sin taparse ni nada y sin ningún problema, que no hubo miradas raras ni nada. Nadie os va a decir nada, eso es segurísimo, nadie jamás os va a decir nada. Ya depende un poco de vosotros si queréis un pañuelito, pero sí, bueno, pues ya simplemente que sepáis que no es, para las japonesas todavía no es muy habitual dar el pecho en público, pero no pasa nada, ¿vale? Alojamiento, lo hemos mencionado un poquitito antes, quizá uno de los mejores puntos de alojamiento en Japón con niños son los ryokan. Sí. ¿no? Primero, la experiencia de dormir en el suelo. Buah, es un niño, es parte también de la experiencia y del juego. Sí. Le flipaba. Siempre preguntaba, ¿vamos a dormir en el suelo? Porque eso era casi su parte favorita. No, porque además en los ryokan te dan yukatas, te dan, ¿no? Entonces es toda la experiencia conjunta que es una maravilla. Sí que los niños menores de 6 años
pueden alojarse de manera gratuita, siempre que no necesiten una cama extra, es decir, siempre que compartamos cama con nuestro hijo, ¿vale? Nosotros estuvimos haciéndolo durante un tiempo, pero luego fue decir, mira, no, yo prefiero Sí, porque pagar empieza a crecer, se cama. mueve más que los precios Madre y dices, yo quiero descansar. Sí, yo no dormía, nos íbamos turnando, tú no dormías, porque Eric ocupaba toda la cama, se movía más que los Sí, precios. tenía la rara habilidad de ponerse transversal, ¿no? Entonces acababa con los pies puestos por encima de mi cabeza y dices, pero hijo mío, ponte recto, por Dios. Pues no, transversal. Y yo qué sé, así últimas consideraciones. Luis, tú lo has mencionado antes, los niños hasta los 6 años no pagan transporte. Eso es, pero no tienen derecho a asiento, tienen que ir sentados encima de ti. Exactamente, de 6 a 11 años ya disponen de precio reducido. Y entonces ya tienen asiento. Exactamente. Hay, por ejemplo, un JR Pass infantil, ¿no? Lo podemos ahí que cuesta usar. la mitad. Exactamente. Luego, a partir ya de los 12 años, ya sabéis que tiene que pagar Exacto. precio de adulto. Y si queréis utilizar tarjeta de tipo sin contacto, como una Suica o una Pasmo para pagar los transportes públicos, que la verdad es que es muy cómodo, como hay tarifas infantiles, podéis tener una Suica para niños que solamente descuente la tarifa infantil, porque si le compráis una Suica normal va a descontar la tarifa de adulto y dices, estoy pagando el doble, pero la tarjeta Suica o Pasmo para niños tenéis que ir a una oficina de las estaciones, rellenar un pequeño formulario con el pasaporte y demás para que comprueben que efectivamente tiene la edad que corresponde para poder tener una tarjeta infantil, y entonces se la van a hacer ahí y va a ser una tarjeta nominativa que va a poner su nombre. Ahí está. Y ya por último, si viajáis en autobús, por ejemplo, es que la gran mayoría de autobuses japoneses, autobús, no autocar, autobús son muy chiquititos. Yo no recomiendo viajar, por ejemplo, tomar un autobús en Kioto si tu hijo va en cochecito. Es un estrés que no merece la pena. Mejor, mira, tomas un taxi. Es que no y sabes te dónde mueves en meter taxi. el cochecito, además. No hay y en sitio. tema de los taxis, que a muchos padres nos preocupa, ¿no? Si hay que llevar asiento específico Sillas, para el alzadores. niño, porque sabemos que en muchos países es obligatorio que cuando se viaja en coche, pues los niños de ciertas edades pues tengan diferentes tipos de asientos. En el caso de los taxis japoneses, tienen el permiso de no necesitar llevar a los niños con asientos especiales. Exacto, la ley obliga, ¿no?, a llevar sillas y alzadores, pero solo vehículos particulares. Eso es. Si viajas en taxi o en Uber y demás, pues no, los niños simplemente, en todo caso, viajarán contigo, ¿no? Y ya está. Es muy difícil realmente encontrar taxis que tengan sillas y alzadores. Aunque bueno, en teoría, ¿no?, con las Olimpiadas Tokio 2020 también se iba a ampliar la flota de sillas y alzadores, pero claro, pues eso quedó como quedó. Quedó como quedó. Pero bueno, Luis, que hemos dado un montón de Hemos dado un recomendaciones. montón. Espero que hayáis utilizado lápiz y papel para apuntarlo todo. Si no, os vais a la web, a japonismo.com, que lo tenéis todo ahí también, porque nosotros no nos queda tiempo para... Japonismo Mini. Yo no sé qué contar en este japonismo mini. Pues hombre, ya contamos en el último, ¿no?, que nos íbamos de viaje a Japón, pero Sí. bueno, todavía no ha llegado este viaje a Japón. Lo que sí que hemos hecho ha sido profundizar un poco más en la planificación de viaje. Hay muchas cosas interesantes de comer que ya hemos visto. Bueno, que de queremos comer hacer. desde luego, pero también hay un montón de excursiones que creo que os van a gustar mucho. Que os van a gustar, y sitios que estamos seguros de que Los no van a vais a estar, que los vais a añadir, Sí. pero que no están llenos de gente. No, que no, es me da uno la de estos sensación de que no. temas recurrentes últimamente es que me han dicho que Japón está masificado, ¿sabes? Bueno, si yo ya no voy a decirlo más, Pues porque no, al final no. soy la pesada que siempre está diciendo que Japón no está masificado, pero es que, bueno, vamos, ya veréis las stories, vamos a ver ya el tiempo. Pero vamos a meternos con comentarios, Va, que va. hay unos cuantos, Venga. Laura. ¿Vale? No sé ni tatuajes, ha habido unos cuantos, porque Den nos ha dejado un comentario que dice que lleva ya 2 viajes a Japón, Beppu incluido. Dice, llevo tatuajes y no me he atrevido aún a ir a un onsen. Dice, vuelvo en unos meses, a ver si me animo al final. Anímate, que te va a gustar muchísimo. La chica imperfecta dice, qué corto se me ha hecho el episodio. Vaya hombre, dice, gracias por el recopilatorio. Totalmente de acuerdo con que al final depende del sitio y casi de la ocasión. Aunque mi pareja tiene un par de tatus bastante grandes y tiramos de onsen privado para evitar el posible chasco. Maravillosa la intro yakuza y se parte de risa, ¿eh? Hombre. Bueno, decíamos justamente, ¿no? Si tienes tatuajes y te quieres evitar un poco el lío, pues onsen privado y ahí
no te van a exacto, decir te nada. da igual. En este mismo episodio, Guille nos decía que a él era algo que le preocupaba el no poder disfrutar de una experiencia 100% japonesa por los tatuajes, pero él cree que hoy en día este estigma se está acabando poco a poco. Ay, Dice, ojalá, muy quizás poco a en un poco. onsen recóndito de un pueblo haya problemas, pero en las grandes ciudades tiene que haber opciones para todos. Pues yo creo que es al revés, Guille. Y dice, por cierto, Luis, ¿con onsen minutos no crees que son pocos para disfrutar? Pues yo, fíjate, Me encanta que utilice los sí, mismos tu chistes. humor. Lo que dice Guille, yo creo que es justamente al revés. Creo que en un pueblo recóndito te van a aceptar mucho Porque más están más fácilmente. encantados de que venga Sí, alguien de turismo. Y Sí. pues ni se plantean, ¿no? Tatuajes, yakuza, que en un onsen de un sitio un poco más Sí, grande, a sinceramente. veces yo creo que, Fíjate a yo veces creo que es va al revés. Sí. Y también en este episodio de onsen y tatuajes, Noelín nos decía, yo tengo 2 tatuajes, son pequeños, no habría problema si los tapo, ¿no? Dice, me ha encantado el teatrillo de Luis. Luis Yakuza, has gustado Exacto, mucho. ¿ves? Si es Exactamente, si los tapas, lo que decíamos, tú los cubres antes de ir al onsen, tú los cubres, te haces ahí la despistada y ya está. Sin Mira, problema. luego el último comentario de este episodio, Gemma nos decía que dice, tengo tatuajes japoneses y estuvimos en Japón hace 15 años y no tuvimos problemas en ningún ryokan, pero llamábamos mucho la atención entre la gente hasta que incluso les pidieron fotos porque la caligrafía era muy chula. Y dice que la mejor anécdota que tienen en Shirakawa-go había un grupo de 4 señores mayores que les seguía por todo el pueblo y no hacían más que reír hasta que de repente en una calle que estábamos solos, dice, nos enseñaron sus tatuajes Qué porque susto. eran... Has frenado ahí, nos enseñaron y digo, ¿qué? No, hombre, pues porque también eran yakuza, supongo, como yo en el teatrillo, ¿sabes? Y luego, mira, en el episodio de la cerveza en Japón, Pikachu97 dice que le gustaría que el próximo podcast fuera de fotografía, por ejemplo, como este de cervezas, pero de marcas Sigma, Canon, Nikon, Fujifilm, todas son japonesas y alguna que me dejaré en el tintero, porque al fin y al cabo es la herramienta de la mayoría de personas que van allí de viaje, que incluso en Japón parece que es algo indispensable. Hay muchas tiendas de segunda mano de fotografía, incluso nuevas, hay auténticas gangas, saludos de un marbellero adoptado en Sevilla. Pues mira, Pikachu, gracias por la idea, pero me da la sensación de que no sé si vamos a tener mucho que contar de esto, ¿no? Porque hablar de marcas de fotografía, porque al fin y al cabo en el caso de la cerveza hemos podido hablar un poco de la historia, ¿no? De también. cómo llega la cerveza, cómo poco a poco o de golpe y porrazo, ¿no? Se convierte en la bebida alcohólica más popular de Japón y la evolución que ha tenido, ¿no? Al fin y al cabo, en fotografía, hablar de pues estas marcas japonesas, pues ¿qué las hace diferentes o mejores que otras marcas, ¿no? Pues al final más o menos pues depende de los gustos propios de cada uno. Y claro, hablar de tiendas de segunda mano cuando yo no he comprado nunca en estas tiendas porque no sigo tanto este punto quizás... Y tú no eres coleccionista. A eso me refiero, este punto coleccionista de hoy. Mira, es que quiero una Canon T90, por ejemplo, Sí. ¿no? Porque es de carrete y es de antes de la montura EF y no sé cuánto. Mira, yo para No lo llegar sé, así no sé un si lo poquito veo, a un punto intermedio, me voy a apuntar el a lo mejor hablar un poco de la pasión por la fotografía de los japoneses, pensando en cuando viajamos a Japón vemos a mucha gente mayor con sus megacámaras y sus trípodes claro, y en sus cuanto historias. se hacen mayores invierten en Que van pepinacos. que van con los chalecos Sí, ahí, sí, con sí. las baterías y todo, ¿no? Pues no sé, puede ser... Yo sigo el camino al revés que los japoneses. Los japoneses se hacen mayores y cada vez van comprándose cámaras y sobre todo objetivos más grandes y yo cada vez voy comprándome cámaras y objetivos más pequeños. pequeñitos, más pequeños. Hombre, pero es que claro, nos metemos unas palizas caminando que necesitas que pese poco. Pero bueno, vamos ya con la palabra japonesa de este Japón a fondo. A ver, hemos hablado de viajar con niños, tiene que haber algo de niños. Lógicamente, hemos de hecho hablado de viajar con bebés y con niños. Pues mira, la palabra japonesa para decir bebé es una palabra muy divertida porque es akachan. Akachan. Aka realmente es rojo. Viene de rojo, el color rojo. Y el chan es el sufijo que usamos así cariñosamente para persona, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Que los bebés suelen tener los mofletitos son así como... rosadetes. Claro, ¿no? Rosaditos. Porque son rubicundos. Ahí está. ¡Oh, qué Entonces, bonito! bebé se dice akachan en japonés. Y niño... Esta la palabra ya deberíais saberla porque cuando hemos hablado, por ejemplo, del Día de los festividades Niños, como el Día de los Niños, el Claro. Kodomo no Hi. pues ya está, Kodomo. Hi. Ah, no. No, Hi es el día, Luis, Kodomo.
Ahí Era está, broma, que Kodomo. me lo sabía esto. Hombre, por supuesto. Kodomo, niño, Akachan, bebé. Así que puede ser que os digan, Akachan, kawaii. Kawaii. Esto, al kawaii, El recordadlo kawaii que ya lo también lo hemos hablado sabéis, aquí, Que esto, o sea, sabéis que todos los Japón a fondo, desde que empezamos, hace ya 5 temporadas, Ostras. los japonesamente no, pero los Japón a fondo tienen todos en el japonismo mini al final palabra japonesa o expresión Ahí japonesa. está. Entonces, si habéis utilizado lápiz y papel, como yo digo siempre, tenéis ya un vocabulario aquí que os Extenso, permite ir extenso. entendiendo cosillas. Claro, Akachan, kawaii. Ay, podemos decir arigato y ya está, ¿vale? Pues bueno, nos vamos a planificar nuestro próximo viaje ya no con un bebé, Sí, con un ni con adolescente. un niño. Ya vamos a tener que escribir un artículo de viajar a Japón con adolescentes. Bueno, Luis. nos lo va a tener que escribir él y que nos cuente sitios para salir de fiesta hasta las 3 Bueno, de la mañana. Yo estoy esperando a que Eric se haga un poquito más mayor para que nos escriba justamente el ocio nocturno. El ocio porque nocturno. Nosotros total, ya no estamos para eso, ¿eh? necesitamos ese artículo. Mátane. Mátane.